Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Font, me presento, soy el director de Comunicación y Educación Ambiental de la Fundación Vida Silvestre. Y hoy nos encontramos aquí para nuestro último encuentro virtual del año, hoy ya 15 de diciembre, estamos ya cerquita del momento de las fiestas, el momento de cerrar un poquito el año, y en esta lógica de cerrar un poquito el año, justamente hoy es nuestro último encuentro. Obviamente quiero aprovechar para agradecerles a todos los que ojalá tengan algo rico ahí en su casa para tomar un matecito y nos están acompañando en este 15 de diciembre. Aprovecho también para agradecer a la gente de Santander que nos ha acompañado todo el año con estos encuentros virtuales y nos va a seguir acompañando el año que viene, ya les vamos a contar de eso al final de la charla, y obviamente también para agradecerle a Soledad Moreno, a Martín Tinari y a Lorena Papalardo, que son parte del equipo de educación ambiental de Fundación Vida Silvestre, que la verdad es que son ellos los que han hecho posible todos estos encuentros, todas las actividades y todo lo que venimos desarrollando desde educación ambiental en Fundación Vida Silvestre. Como les decía, ya 15 de diciembre, estamos llegando al final del año, estamos llegando a las fiestas, y nada, agradecerles mucho a todos en este nuestro último encuentro, y ya que hablo de fiestas, aprovecho y meto el chivo de, hace unos días estuvimos dando otro webinario, esta vez en ese caso era sobre cómo tener unas fiestas sustentables, así que si tienen ganas de verlo lo pueden encontrar en nuestro canal de Facebook o en nuestro YouTube, que nada, ahí fácilmente lo van a poder encontrar. Ese fue el anteúltimo, pero ahora sí, pasamos a este último encuentro del año 2021, y en este caso el tópico que vamos a estar tratando tiene que ver con cómo nuestras acciones afectan a la naturaleza, como pueden leer ahí en la pantalla. Y mi rol va a ser básicamente de presentador, no voy a ser yo quien esté dando este webinario, sino que aprovecho y le doy la bienvenida a Soledad Moreno, del equipo de Educación Ambiental de Vida Silvestre, que va a ser ella quien nos va a estar acompañando en este ratito. Yo me voy a estar colando como siempre, porque me cuesta estar callado, pero nada, va a ser Sole quien lleve adelante la charla. Así que bienvenida, Sole, gracias por estar. Gracias por todos los encuentros en los que estuvimos durante este año y los que vamos a seguir estando el año que viene. Y nada, te dejo, Sole, adelante, y cualquier cosa, aquí estamos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este ratito, en esta tarde, para charlar juntos sobre y hablar sobre la importancia de cuidar la naturaleza y la biodiversidad. Así que la idea es, bueno, que arranquemos. Primero, como siempre, tratamos de hacer para aquellos que no nos conocen tanto, una introducción y una presentación sobre quién es Fundación Vida Silvestre y quiénes somos quienes trabajamos en esta fundación. Entonces, para comenzar, les quiero contar un poco algunos números que hacen a esta fundación y que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de años que viene trabajando en la conservación de la biodiversidad, hace más de 40 años, que la Fundación Vida Silvestre trabaja por la conservación y tiene hoy por hoy dos oficinas, dos lugares físicos donde trabajamos, que tiene que ver, que están en Iguazú, en Misiones, y otra acá en Buenos Aires. Y como siempre decimos, nuestro país es muy biodiverso, es muy amplio, entonces es muy difícil abarcar la gran biodiversidad que se extiende por nuestro país. Por lo tanto, se han identificado, diríamos, 5 ecorregiones que en este momento son consideradas prioritarias por las situaciones problemáticas que están enfrentando. Entonces, hoy se está haciendo foco sobre todo en esas 5 ecorregiones o en esos 5 paisajes que tiene que ver con Gran Chaco, con selva paranaense, con pampas, con mares y costas y con la Antártida y los océanos australes. Y por último, van a ver que nuestro emblema es un oso hormiguero o yurumí, que es una especie nativa de nuestro país, pero también muchas veces al yurumí van a ver asociado otro animal que no es parte de nuestra fauna, pero que lo van a ver asociado y que tiene que ver con el oso panda, y que es parte o es el logo de la asociación, de la Organización Mundial de la Conservación, de quienes estamos asociados ya también hace muchísimos años. Sole, perdón, déjame interrumpirte un segundo y agradecer, porque en el chat nos están contando de un montón de lugares que nos acompañan. Digo, y está buenísimo, estos encuentros virtuales también nos permiten esto, ¿no? Encontrarnos con personas de muy distintos lugares. Hay gente de La Pampa, hay gente de Formosa, hay gente de Santa Cruz, de Jujuy, de Corrientes, de Olavarría y de Seiza, dentro de la provincia de Buenos Aires. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Siempre es lindo saber desde dónde nos están viendo en esta tarde.
Sole, ¿te parece que arranquemos ya con la presentación en sí? Me parece que la perdimos a Sole, así que nada, si les parece, un poquito la idea es esta de contar cómo nuestras acciones afectan a la naturaleza. Esto obviamente es una charla final de un curso que estuvimos dando dentro de nuestro micrositio de educación ambiental, que es, por si alguno quiere conocerlo, educación.vidasilvestre.org.ar. En ese micrositio lo que hacemos nosotros son todas nuestras actividades de educación ambiental. Algunas tienen que ver con cursos para docentes, como uno que estuvimos dando recientemente justamente con esta misma temática, y otras también tienen que ver con la posibilidad de tener materiales para docentes de manera totalmente gratuita y que cualquiera que quiera pueda acceder. Estos materiales están divididos por distintas líneas de educación ambiental, pero además también están divididos por diferentes niveles educativos para que los distintos docentes que quieran acceder a ellos puedan descargarlos y utilizarlos de manera gratuita, como les decía, en sus aulas. Bueno, un poco la idea es justamente hablar de esto, de cómo nuestras acciones afectan a la naturaleza. Y un poco, para comenzar con esta presentación, lo que queríamos era contar un poquito primero qué es la biodiversidad. Ahí veo que está ingresando nuevamente Sole, así que nada, te dejo por este lado, Sole. Gracias, no sé qué pasó la tecnología en este horario, parece que nos juega en contra. Bueno, ya estamos acá. ¿Qué es la biodiversidad? La idea justamente de esta charla era hablar un poco haciendo foco sobre la biodiversidad. Entonces, para poder hablar y conocer algunas causas que afectan a la biodiversidad, primero es interesante poder definir qué es biodiversidad para que todos podamos estemos en sintonía, diríamos, con el mismo significado. Así que la idea es, lo que decimos es que la diversidad de especies la biodiversidad es la diversidad de especies de plantas, de animales, de hongos y de microorganismos, así como la variabilidad genética que hay en los ecosistemas. Así que es una diversidad de vida, como dice obviamente su significado, y es una diversidad de paisajes, es una diversidad de genética, es una diversidad no solo de flora y fauna, que a veces es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de biodiversidad, sino que es mucho más complejo y mucho más abarcativo el significado de diversidad, de vida. A ver la siguiente. Y acá un poco es el foco de esta charla y hablar un poco de nuestras acciones y cómo nuestras actividades y nuestras distintas acciones cotidianas, desde nuestros trabajos, por ejemplo, pueden afectar a la biodiversidad. Hay un montón de distintas problemáticas que pueden afectarla, algunas diríamos más graves que otras, algunas se dan a nivel local, otras a nivel regional, otras vamos a ver que se están dando a nivel global. Una de las que vamos a hablar tiene que ver, por ejemplo, con el avance de la franja agropecuaria, con el avance de las ciudades, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida y degradación de hábitat. Otra causa puede ser las especies invasoras. Muchas veces hay especies exóticas que son reintroducidas o introducidas en distintos ambientes. Esa introducción puede ser en forma voluntaria, en forma consciente, diríamos, o en forma involuntaria. A veces uno no sabe que está transportando algún microorganismo, por ejemplo, o alguna semilla. Y esas especies exóticas que se introducen en este nuevo hábitat se pueden llegar a empezar a reproducir, a expandir a una cierta velocidad que puede llegar a convertirse en una especie invasora, afectando al ecosistema y afectando a las especies nativas, ¿no? Hay muchos ejemplos en nuestro país, hay todo un listado de especies que se han convertido en invasoras y que hay que tomar medidas para poder controlarlas. Por los daños que causan. Algunas puede ser el estornino pinto, que es un ave, el castor. Hay una ardilla que está, los que viven en Buenos Aires tal vez la conocen o lo han escuchado hablar, que es una ardilla que han introducido ya hace muchos años, pero hoy por hoy es un gran problema. Así como yendo más al sur, podemos hablar también del ciervo colorado, que haciendo como una comparación, son especies que se han traído de Europa. Muchas especies se han introducido, como dije antes, en forma voluntaria, porque hacía tal vez recordar al paisaje nativo de los europeos. Entonces las introdujeron acá y hoy por hoy son un problema, ya que se han convertido en especies invasoras, afectando a las especies nativas.
Otra tiene que ver con la sobreexplotación de especies, por ejemplo, la pesca es algo que muchas veces es un ejemplo típico que nos viene cuando no se respeta, por ejemplo, las épocas de veda, en la caza furtiva, cuando no se respeta también los momentos o los cotos de caza. La contaminación es muy amplio, es una palabra muy amplia, pero hay diferentes tipos de contaminación o de sustancias que pueden afectar a la biodiversidad. Y por último, comentaba que hay algunas, algunas problemáticas que son a nivel local, otras a nivel regional, y hay otras que hoy por hoy son consideradas problemáticas que están afectando al planeta, y una tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático que es atribuido directamente a la acción del hombre, por ejemplo, con la quema de combustibles fósiles. Así que esto es un resumen muy rápido de muchas problemáticas y problemáticas que se van dando a distintas escalas y con distintos efectos sobre la biodiversidad de cada uno de los países, por ejemplo. A ver la siguiente. Y ahora estamos hablando de las causas de nuestras acciones que pueden afectar directa o indirectamente a la biodiversidad. Ahora, ¿por qué será importante tener en cuenta esas causas para no afectar a la biodiversidad? ¿Por qué tendremos que tratar de conservar a la naturaleza o a la biodiversidad? ¿Por qué? Hay muchas causas, hay muchas razones en realidad por las que es importante empezar a conservar la biodiversidad. A ver la siguiente, vamos a ver que hay un listado, hay varias, pueden surgir más motivos. A cada uno, tal vez por nuestra profesión, por ejemplo, nos puede llegar y nos puede interesar más un motivo sobre otro. Pero lo cierto es que estos son distintos motivos que son importantes prestar atención para poder empezar a entender por qué es importante conservar y cuidar la biodiversidad. Algunos motivos tienen que ver con los biológicos o con lo ecológico y tienen que ver con el rol que cumplen las especies en la naturaleza y con los servicios ecosistémicos y bienes que nos brindan en la naturaleza. Otros tienen que ver, por ejemplo, con lo económico. Y uno ligado más tal vez a lo económico tiene que ver, por ejemplo, con el turismo, ¿sí? Ahí van a ver distintas fotografías, pero van a ver, por ejemplo, el turismo, el avistaje de aves, un turismo bien hecho, responsable, cuidando el ecosistema, puede generar ingresos y puede ser una buena iniciativa. La producción, por ejemplo, abajo ven hay unas semillas, unas vainas, no me salía la palabra, unas vainas con las que se produce, por ejemplo, harina de algarroba en este caso, bueno, distintos productos que podemos, o servicios que podemos obtener de la naturaleza y tener alguna actividad económica relacionada. Otro motivo puede ser el cultural o el histórico, y ahí, por ejemplo, tenemos la fotografía de un yaguareté, de un yaguareté, y podemos retomar algunas localidades que en su momento, por ejemplo, acá en Buenos Aires hay una localidad que se le dice Tigre, que es llamada Tigre, y es llamada Tigre en relación, en algún momento se le puso ese nombre en relación a este felino que vivía y que también habitaba en estas zonas. Hoy por hoy una población mucho más restringida y reducida al norte de nuestro país, pero antiguamente tenía una población muchísimo y una extensión geográfica mucho más amplia. Y bueno, hay muchos motivos culturales. Van a ver, por ejemplo, si observan los escudos provinciales, van a ver que muchas veces en esos escudos hay imágenes de árboles o de algún animal que a veces uno no conoce, y si se pone a indagar es porque tiene que ver tal vez con algún árbol que era nativo propio del lugar de esa provincia, por ejemplo, y hoy por hoy ya no se ve tanto, pero en el escudo se refleja parte de esa, por ejemplo, de esa biodiversidad que era propia de esa ecorregión tal vez. Otros motivos tienen que ver con los científicos, con la posibilidad de conocer y de tener avances científicos tal vez para nuestra salud. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que tiene que ver con la medicina y la cantidad de distintas sustancias y remedios, por ejemplo, que se pueden extraer, sustancias que se pueden extraer de la naturaleza para producir medicamentos. Científicos también, y ahí hay una foto también que tiene que ver, por ejemplo, con la energía y con el desarrollo de la energía solar, eólica, a través de la biomasa, etcétera, que también tiene que ver a veces con servicios que podemos tomar para nuestra calidad de vida.
un motivo ético, ¿sí? Creo que en realidad es el más relevante de todos y que tiene que ver con la posibilidad de vivir que tiene cada una de las especies en este planeta, ¿no? A ver la siguiente. Sí, déjame antes de pasar a Sí. la siguiente, Sole, sumar un motivo más, digo, que es hasta un motivo egoísta de nuestra parte, ¿no? Y el motivo egoísta de nuestra parte tiene que ver con el cómo en realidad la biodiversidad de lo que nos está ayudando es a nosotros mismos a vivir mejor, a través de todo esto que comentaba Sole recién y también de muchas otras causas, los servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera. Digo, si no nos alcanzan todos estos que estamos hablando previamente, sobre todo el motivo ético, ¿no? Que creo que es el que me parece que si estamos todos acá en esta charla, de alguna manera u otra, el motivo ético de la necesidad de conservar la biodiversidad, en algún lado de nuestra cabeza está. Incluso también sumar el motivo egoísta que les comentaba. Lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta que nuestra propia salud está relacionada con la salud de la naturaleza y cómo en realidad estamos todos conviviendo en un mismo lugar y a través de una misma necesidad. Y a veces está bueno, aunque no parezca, aunque parezca sonso, recordarlo cada tanto. Ahora sí, perdón, Sole, vamos a la próxima. Perfecto, sí. Hay otros motivos a veces que tienen que ver más con el disfrute de la naturaleza, es una cuestión tal vez, no sé si recreativa o estética, que tal vez tiene que ver con el disfrute que cada uno de nosotros puede tener de estar en la naturaleza disfrutándola. Sole, ¿te parece que los hagamos jugar un ratito a los que nos están viendo en esta tarde? Dale, vamos a agudizar un poco los sentidos, en este caso el de la vista, para poder prestar atención. Y van a empezar a pasar unas imágenes un poquito rápido, pero la idea es que podamos observarlas y memorizar o prestar atención a las especies que van apareciendo. ¿Te parece que los larguemos? Dale. Ahí las van a poder empezar a ver. ¿Te parece que les vayamos pidiendo que nos digan cuáles son en el chat? Dale, ¿cuáles van recordando? Dale. ¿Les van viendo? Pasan rápido además, Sole. Sí. Ya está ahora muy agudizada la vista, no sé si la tenemos. Mira, mientras tanto te cuento que Verónica nos cuenta que en el escudo de Neuquén, en el centro rodeado por laureles hay un pehuen. Digo, me parece que estaba bueno y ya están empezando a aparecer las respuestas. Así que si querés te voy contando algunas que nos van contando. Bien, perfecto. Me estaba acordando, en el escudo, creo que en el de La Pampa está el Caldén, por ejemplo. Mira, te cuento, Lu y Valeria vieron un yaguareté. Cande vio una jirafa y un hipopótamo, Lu también vio un elefante, Valeria vio un oso, Flor una jirafa, un hipopótamo, tigre, elefante, una guaraguazú, Verónica cebra, tigre, Ani un oso hormiguero, Valeria un tigre y un tapir. Están viendo varias, Sole. Bien, bien, bien. Siguen llegando respuestas: yaguareteos, hormiguero, monos, cebra, aguaraguazú, más monos. Hay muchas. Julián nos dice que ve un quetzal, Susana un hipopótamo, Rita un yaguareté y un tigre. Hay un montón. Bien, perfecto. A ver la siguiente, así. A ver, descubrimos un poco lo que vieron, lo que pudieron ir observando. Nos dijeron igual re bien, porque nos dijeron un montón de especies. Algunas dijeron monos, que les cuento que es un carayá. El quetzal, genial, que es una especie nativa, en realidad de Sudamérica, no de nuestro país. Y a ver, la siguiente. Y ahora es un poco a lo que viene este juego y a lo que queríamos contar un poco. Ahí aparecieron mezcladas un montón de especies y hace un rato hablábamos un poco de los motivos culturales y de esta cuestión de que desde chicos casi todos nosotros reconocemos rápidamente un montón de especies que podríamos decir que son, diríamos, las podríamos separar como que son del viejo continente, por decirlo de alguna manera, y rápidamente vemos una imagen y sabemos de qué especie se trata. Sabemos que es una cebra, sabemos que es un hipopótamo, sabemos que es una jirafa, un elefante, un tigre de Bengala. Enseguida reconocemos. Y estas especies, como dije, son del viejo continente, o podemos decir que son especies exóticas. Sí, y esto también apoyado también por nuestros juegos, ¿no? Digo, cuando éramos chicos veíamos figuritas de estos animales, había películas con estos animales, había fábulas con estos animales y demás, y claramente iba por ese lado. Los cuentos que siempre nos contaban. A ver la siguiente.
Y estas, como decía, son especies exóticas. Y por el otro lado va a aparecer ahora otro recuadro, que entonces estas especies, ¿cuáles serán? Muchos de ustedes ya nombraron algunas de estas especies y que tenía que ver con el yaguareté, lo han nombrado, el quetzal, que es de Sudamérica, el aguaraguazú, creo que también me lo habías nombrado, el carayá, que son los monos que están abajo, tenemos el oso hormiguero, que lo habíamos visto también al principio de nuestra presentación, y tenemos el pecarí, por ejemplo, el pecarí de collar. Estas son especies propias de nuestro país, son especies nativas, son propias, y acá es esta cuestión de a veces de lo cultural, de poder de a poco empezar a reconocer, empezar a buscar, de a poquito va habiendo fábulas, cuentos, leyendas propias donde nos describen, acá vimos animales, pero también podemos hablar de plantas típicas o leyendas de árboles, por ejemplo, o a través de una semilla, después contar alguna leyenda que tenga que ver con alguna especie nativa de nuestro país. Entonces la idea es poder empezar a reconocer, así como tenemos el ojo agudizado para poder reconocer una cebra, poder empezar a tener este ojo agudizado para poder empezar a reconocer las especies que son propias de nuestro patrimonio. Entonces, sí. No, que en ese sentido primero agradecerle a Rita, que nos dice que la misma literatura es la que nos ha traído muchas veces a estas especies emblemáticas de otros lugares del planeta. Rita además es como una abonada a estas charlas y le agradecemos enormemente que esté. Pero que también hoy hay un montón de productos culturales que incluyen todo esto y que está buenísimo tenerlos. Les cuento, yo soy papá, tengo 2 hijos, y una de las canciones favoritas de mi hija se llama El Mamboretá, es de una banda que se llama Canticuénticos, una banda para chicos y demás. Y así como esta es la que me acuerdo ahora, pero por suerte hay cada vez más y hay un montón. Y es un re lindo ejercicio con los chicos también esto, sacarlos pura y exclusivamente. Obviamente van a seguir sabiendo sobre la célula, el hipopótamo, el elefante, el tigre, y está bárbaro que así sea, pero que también sepan que hay una enorme riqueza de la fauna propia de nuestro país y demás, que también la podemos encontrar en productos accesibles, en productos atractivos también para chicos desde ese lado, y eso está buenísimo. Perdón que te interrumpí, Sole. Y hace un rato estábamos hablando de algunas de las causas que generan o que perjudican a la biodiversidad. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la contaminación, del cambio climático, degradación de hábitat y demás. Y hay otro problema que nosotros creemos que es uno de los principales, y que tiene que ver, a ver, la siguiente, que tiene que ver con el desconocimiento. El desconocimiento podríamos agregarle ahí también con la falta de interés que a veces tenemos de poder acercarnos, de poder conocer lo que tiene que ver con nuestro patrimonio natural y cultural. Entonces, a todas las causas anteriores que nombramos, le podemos agregar esta, y que tiene que ver con el desconocimiento o con la falta de interés, porque a veces hay muchas acciones como la deforestación que se generan por un motivo económico, y no hay un desconocimiento muchas veces el conocimiento está de lo que puede pasar, pero nos gana la cuestión económica ante ese conocimiento, y nos gana esta falta de interés que tenemos por proteger y cuidar la naturaleza. Y esta falta a veces de reflexión y de entender la importancia que tiene que ver para nuestra vida y para la calidad de vida el poder tener una biodiversidad sana y un ecosistema sanos. A ver la siguiente. Y acá un poco lo que venimos hablando y de lo que ya hemos comentado, pero que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando desaparecen especies? ¿Qué pasa cuando nuestras acciones afectan a la biodiversidad? Podemos decir que la naturaleza es como si fuera un centro comercial, es una farmacia, es una verdulería, una frutería, una carnicería, un lugar de muebles, un lugar de tienda. Es una tienda que nos provee de todo la naturaleza, de bienes y de servicios, ¿sí? De todo lo que tenemos en nuestra casa, si nos ponemos a observar, todo proviene de la naturaleza. En forma indirecta también, obviamente en forma muchas veces indirecta, porque podemos tener una manzana que las traemos de la naturaleza, pero también podemos tener un mueble que pasó por todo un proceso antes de llegar a convertirse en ese mueble, pero todo, absolutamente todo, proviene de la naturaleza. La naturaleza nos brinda lo que llamamos servicios ecosistémicos. Y la interrupción de esos servicios va a ser perjudicial para todos nosotros y para la biodiversidad del planeta. Y acá un poco empezar a decir, bueno, hablábamos de esta falta de interés o de este desconocimiento. Bueno, ¿cómo podemos empezar a acercarnos a vivenciar la naturaleza? No es solo sentarse a leer y comprarse libros y empezar a leer sobre la naturaleza. La idea es empezar también a vivenciar la naturaleza, poder acercar nuestros sentidos a la naturaleza,
para poder empezar a tener un sentido de pertenencia, ¿sí? Empezar a cuidarla, y empezar desde lo local, desde lo que tenemos cerca, empezar a observar la naturaleza que tenemos cerca, a pesar de que vivimos en ciudades o en grandes ciudades, la naturaleza todavía está presente. A veces hay que buscarla y agudizar un poco los sentidos, pero la naturaleza sigue estando presente, y entonces empezar a buscar aquellos refugios, aquellos lugares donde podemos encontrarla. Por ejemplo, nosotros decimos que las reservas es el aula de los sentidos. Una reserva natural o un parque nacional es un lugar donde todos nuestros sentidos van a estar a flor de piel, donde vamos a poder escuchar, donde vamos a poder observar, vamos a poder olfatear, vamos a poder tocar y sentir, vamos a poder realizar alguna actividad y vivenciar lo que se siente estar en una reserva. Y poder acercarnos a la naturaleza y a la diversidad es el gran desafío que tenemos por delante para poder empezar a generar ese puente que en algún momento se rompió entre nosotros y la naturaleza. Empezar a volver a generar ese puente o ese lazo que necesitamos para poder sentir la naturaleza más cerca y la naturaleza como propia, como parte de nuestra vida. Entonces la idea y el desafío es empezar a buscar en el lugar que vivan cada uno de ustedes aquellos lugarcitos, plazas, parques, balcones, terrazas, donde poder empezar a conectarse y observar, también observar cómo cambia la naturaleza. A veces caminamos y vamos a nuestros lugares de trabajo y ya no miramos, ya no observamos porque vamos de memoria, y bueno, tal vez empezar a observar en las distintas épocas del año, si cambia, si florecen, si cambia el color de las hojas, el canto de las aves que escuchamos, empezar a observar un poquito más para de a poco empezar a conectarnos. Lo importante no es que tengamos que identificar especies. Obviamente que algunos van a tener más ganas, más afinidad por estas ganas de empezar a identificar y saber el nombre y demás, pero no es lo importante es empezar a observar y a conectarnos con esa naturaleza. Y además cuando empezás a observar, empezás a ver la variedad, ¿no? Y eso es como un momento de clic súper lindo y súper interesante. Digo, un poco esto que comentaba Sole, ¿no? De intentar encontrar la naturaleza cerca nuestro, más allá de también poder viajar a conocer la naturaleza. De hecho, es tal vez el principal atractivo cada vez que uno piensa un viaje, muchas veces. Pero más allá de eso, cuando empezás a mirar, empezás a descubrir y empezás a ver las diferencias y empezás a entender un poco al respecto, como decía Sole, ¿no? Sin por ahí la necesidad de identificar de qué especie se trata, nada por el estilo, sino prepararse para disfrutar un poco también de todo eso, ¿no? Agudizar los sentidos. Sole hablaba de las reservas como el aula de los sentidos. Coincido 100%, y también hay que prepararse para eso en ese momento, ¿no? Intentar prestar particular atención a todos los sentidos, en este caso, a los olores, a los colores, digamos, a lo que podemos escuchar en ese lugar, más allá de simplemente tomarlo como un lugarcito para caminar un rato. Exactamente. Generalmente estos lugares tienen sus propias normas, y parte de esas normas tiene que ver a veces con el silencio, con el caminar despacio, pero eso hace que en esta locura a veces que vivimos de hacer todo rápido, nos permita empezar también a bajar un poco los decibeles y empezar a conectarnos también con nosotros mismos. Y algunas otras ideas, a ver en la siguiente, algunas otras ideas o que tiene que ver con lo que venimos hablando. La observación de aves es algo que es atractivo, que suele atraer. Cuando empezamos a agudizar la vista, como decía Martín, empezamos a ver la variedad de especies que hay. A veces creemos que siempre vemos a la misma, pero cuando empezamos a agudizar la vista vemos que no son exactamente igual, que este tiene el pico un poquito más largo que el otro, que este es un poquito más grande, que este tiene un antifaz. Empezamos a notar algunas características diferentes, y al final, cuando creíamos que todos los días veíamos a la misma especie, nos damos cuenta que hay 5 o 6 especies diferentes por las que siempre pasamos y podemos observar. Lo mismo con el sonido. Si cerramos los ojos y nos quedamos un ratito escuchando, podemos terminar de identificar sonidos diferentes. Vuelvo a repetir, tal vez no sabemos exactamente de qué especie es ese sonido o ese canto, pero sí podemos diferenciar diferentes sonidos. Y la observación de aves también nos abre las puertas hacia otros motivos, diríamos. El poder compartir con amigos, el sacar fotos, el terminar luego de una caminata y poder tomar un mate y compartir y charlar. O sea, nos invita también al poder compartir con otros un momento. Completamente, y más allá de esto, y que coincido con vos, que para mí, o al menos esto es una experiencia personal, digo, no me importa tanto identificar qué tipo de especie es la que estoy viendo y demás. Si les pica el bichito y tienen ganas de poder identificar qué tipo de especie se trata aquella que están viendo y logran tomarle una foto,
tenemos una página web que es Argentinat, que es argentinat.org, en la que subiendo la foto esa que lograron tomar a través de inteligencia artificial les va a decir qué especie se trata, así que si tienen ganas, ahí vamos a dejar el link en el chat. De nada, si tienen ganas de dar un pasito más, con esto que decía Sole, con la observación de aves es muy claro esto de empezás a ver un pico más largo, este tiene un copete distinto, encontramos un antifaz y demás, y ahí empieza a picar un bichito de, che, ¿de qué especie se trata esta? Nada, les dejamos ahí una herramienta por si tienen ganas de conocer de cuál se trata. Exacto. A ver, la siguiente. Bueno, esto es un poco lo que decía, la observación de aves. A veces las aves nos abre las puertas para poder empezar a ver otras cosas. Y por ejemplo, al ver aves, las aves se posan o hacen sus nidos en los árboles, entonces empezamos a observar las plantas o los árboles, y empezamos a ver que no son todas iguales, que la corteza de los árboles no son iguales, que tienen semillas diferentes, y podemos empezar a ver y a conocer la diversidad de especies que hay a través de las distintas semillas que hay. Si voy en septiembre no es lo mismo que si voy en otoño, empezamos a sentir aromas y colores diferentes. Entonces, a veces el observar aves nos abre un mundo hacia poder empezar a descubrir la naturaleza desde otra perspectiva, desde otras cosas, desde otros momentos. Ahí van a ver una foto que era lo que yo hablaba, esto de terminar siempre con un picnic, tal vez es muy también de nosotros esta cuestión de encuentro, de encontrarnos con gente, pero es un momento también de posibilidad de poder compartir una caminata, una salida y terminar luego compartiendo y cuidando siempre el ambiente, pero también compartiendo. Acá déjame sumarte que comenta Rita, que si creamos las condiciones en nuestros propios patios podemos tener visitas. Digo, cuenta que su jardín viene entre plicaflores y demás, pero esto está buenísimo, esto que comenta Rita en el chat. Digo, como también nosotros generar o intentar generar en la medida de nuestras posibilidades, en una maceta en el balcón, o en una ventana, o si tenés un patio, o si tenés un jardín. La verdad es que cuando empezamos a sumar plantas nativas a estos espacios y demás, nos vamos a encontrar con que cada vez distintos tipos de especies nos visitan. En casa tenemos algunas mariposas nativas que nos visitan, y esto tiene que ver claramente con haber plantado determinadas plantas nativas. No voy a decir cuáles, porque esto depende de cada uno de los espacios desde los que cada uno nos esté viendo en este momento, pero si tienen ganas y pueden empezar a pensar en esto de sumar nativas a los espacios donde están, van a ver que hay una gran diferencia en ese sentido. Exactamente, si continuamos creo que hay también un poco Uy, lo que perdón, venimos hablando. me adelanté, perdón. Pero está perfecto, porque la idea es esto de poder empezar en el espacio que tengamos, en poder empezar a tener nativas, y las plantas nativas nos dan la posibilidad, por ejemplo, que nos empiecen a visitar no solo mariposas o colibríes, sino una gran cantidad de insectos que son beneficiarios y que generan su propio ecosistema, vaquitas de San Antonio, entre otras. Vamos, de repente, las plantas nativas, las flores, vamos a empezar a observar muchos insectos que por esta proliferación de asfalto, diríamos, que hay en las ciudades, hemos perdido, que cuando éramos chicos tal vez veíamos más, y cuando empezamos a poner en nuestras casas me refiero, puede ser un balcón, ¿sí? Por cada vez hay más posibilidades y propuestas. La tecnología nos ha permitido encontrar, googlear y buscar gran cantidad de videos, tutoriales e ideas para poder hacer huertas, canteros, poder generar nuestro propio jardín, tal vez en un pequeño balcón, usando determinadas plantas y determinados tipos de macetas. Así que hoy por hoy esta es una alternativa que vale. Y que la idea es que podamos ir sumando de a poco cada vez más para poder generar y atraer más biodiversidad a estas grandes ciudades donde vivimos. Y creo que hay algunas otras ideas después. ¿Alguna más? Esto de poder también jugar con los chicos, nosotros mismos, o jugar con los chicos. Si no tengo cerca una reserva, puedo ir a la plaza, puedo ir a un parque, en el jardín. A veces hay escuelas que tienen canteros, tal vez no tienen jardines, pero sí tienen canteros grandes, donde se puede empezar a meter mano, digo, empezar a tocar la tierra y empezar a descubrir con una palita toda la biodiversidad que a veces no se ve, que está abajo de la tierra, pero que también podemos empezar a enseñar, educar y a conectarnos con la naturaleza, también animándonos a tocar una lombriz, empezar sobre todo con los chicos, ¿no? Empezar a poder acercarnos y descubrir la variedad de especies que hay y que están ahí cerquita de nosotros, muy cerquita de nosotros, y que a veces obviamente no las vemos, sobre todo los que están abajo de la tierra, ¿no?
pero con estas actividades de buscar con una pala, de poder plantar una plantita, de poder seguir el proceso de crecimiento, de poder regarla, son actividades de tener una huerta propia, aunque sean algunas propias plantitas o aromáticas, pero de a poquito empezar a incorporar, todo siempre es de a poco, de golpe poder tener un jardín es casi imposible, la idea es de a poquito ir incorporando y temporada a temporada y poder agregando plantas, ir viendo cómo van creciendo y el espacio que necesitan, y así ir animándonos a cada vez más. Y es eso, ¿no? Animarse. Digo, me parece que ahí está el punto clave. Y animarse y romper este conocimiento también que hablábamos antes. Digo, meter mano y es divertido, digo, con los chicos es algo que siempre está bueno y demás. Y es un poco esto que comentábamos recién, no hace falta para empezar con esto irse a algún lado. Digo, todos tenemos un poco más o un poco menos cerca una plaza, digamos, un espacio con un poquitito de verde. Les aseguro que si empiezan a meter mano van a empezar a encontrar cosas y eso siempre está bueno. Exactamente, y ahí ya lo nombramos, pero está de vuelta por si, no sé si lo pusieron igual en el chat, pero Argentinat, que tiene que ver con esto de empezar a hablar de ciencia ciudadana y empezar que los ciudadanos a pie, como decimos, puedan empezar, podamos empezar a involucrarnos en lo que tiene que ver con la ciencia, con poder participar en el descubrimiento y en el empezar a dar a conocer las especies y la biodiversidad que podemos ver cerca nuestro. Esto no es solo un rol que cumplen los científicos, sino que nosotros también podemos empezar a identificar y a descubrir aquello que tenemos cerca. Y Argentinat es una plataforma muy en este sentido que nos da la posibilidad de manera bastante fácil y práctica de poder hacer ciencia ciudadana. Voy caminando, observo una especie, no sé de qué especie se trata, pero le puedo sacar una foto, la subo a ese sitio y va a haber otras personas que me van a ayudar a identificarla, por ejemplo. O tal vez vivo en Vicente López y quiero saber qué especies hay. Hay muchas especies de aves que vivan en esta localidad. Puedo meter la localidad donde yo vivo y se me va a aparecer un mapa y van a empezar a aparecer todas las especies de flora y fauna que ya fueron identificadas y se van a asombrar de la cantidad de especies que hay en la localidad donde ustedes vivan. Realmente se van a asombrar porque es impresionante la cantidad de especies que a veces no imaginamos que están acá dando vueltas, que viven muy cerquita de nosotros. A ver la siguiente, que ya creo que es una de las últimas. Y bueno, para poder seguir pensando y poder reflexionando en esto de, bueno, ¿qué puedo hacer? Como dije antes, nombré un montón de causas, y muchas de esas causas tal vez nosotros podemos decir, bueno, pero yo como ciudadano, yo no participo tal vez de la deforestación, de la degradación de hábitat, de cierto tipo de contaminación, tal vez nosotros directamente no afectamos, y es verdad, y nuestro impacto es diferente, pero que sea diferente no significa que no sea importante. Nosotros somos ciudadanos y es importante que también empezamos a tomar como actores sociales el rol que cumplimos como ciudadanos, y una forma es empezar a involucrarnos, empezar a informarnos, empezar a acercarnos a la naturaleza. Entonces ahí hay una listita de esto de observar, informarnos, empezar a participar. Hoy la comunicación nos da esta posibilidad también de poder participar a través de las redes sociales, por ejemplo, obteniendo información, contando algo que hemos observado, empezar a consumir responsablemente. Todo lo que nosotros consumimos está ligado directamente con todo lo que nosotros dijimos. Como dijimos, todo viene de la naturaleza, los bienes y servicios, por lo tanto, es parte de nosotros, de esta cadena de producción, desde que se extrae una materia prima de la naturaleza hasta que llega a nuestras manos. En esa cadena de producción también nosotros formamos parte de esa cadena, somos los consumidores, y por lo tanto tenemos la responsabilidad como consumidores de saber qué compramos, de preguntarnos qué vamos a comprar, y poder empezar a ser responsables como consumidores y como ciudadanos consumidores. Sí, y en ese sentido, Sole, perdón, estamos a 15 de diciembre, en 9 días es Nochebuena, es un momento en el que esto del consumo responsable cobra un peso mucho mayor, suele ser un momento en el que cometemos algunos excesos en ese sentido. Si tienen ganas, pueden entrar a nuestra página web, que es vidasilvestre.org.ar, y van a encontrar ahí una serie de consejos para consumir responsablemente en esta época, que es tan linda desde el lugar del encuentro familiar muchas veces, y tan complicada a veces para nuestro país. Exactamente, y bueno, y la idea también es compartir.
todo lo que aprendimos, todas las vivencias, todas las experiencias o la información que vamos obteniendo, también está bueno poder compartirla con nuestros allegados para de a poquito tomar conciencia y empezar a ser ciudadanos conscientes y responsables y activos en esto de poder empezar a participar. Así que esta era un poco la charla del día de hoy y la idea es poder tener conciencia de que la conservación de la biodiversidad depende de cada uno de nosotros desde el rol que cumplimos. 100%, así que nada, muchísimas gracias, Sole. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este rato. Como para cerrar, obviamente muchísimas gracias también a Santander, que nos lo permite hacer. Y me voy a tomar 2 minutos ahora al final, como les contaba al principio, es la última charla que hacemos en este año, a partir de ya, pero pronto en enero les vamos a contar algunas otras cosas que vamos a estar haciendo en el 2022. Pero como les decía, me quiero tomar 5 minutos para, además de ustedes que nos acompañaron en todas nuestras charlas, en todos nuestros cursos, y además agradecerle al equipo. Están acá presentes, aunque están atrás, y con el micrófono apagado para no interrumpir a Sole, además de Sole, a la que le agradezco particularmente, porque fue quien más nos acompañó en estas charlas durante este año, pero también están Lorena Papalardo y Martín Tinari. Nosotros 4 somos hoy el equipo de educación ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina. Seguramente si hicieron alguno de los cursos, alguno de estos nombres les suenen familiar, porque son los que siguen no solo estos webinarios y estas charlas que estamos dando, sino también los cursos y corrigen los trabajos que presentan y los acompañan en los foros de participación y demás. Y quiero aprovechar este minutito para decirles muchas gracias también a ellos. Muchas gracias por otro año de estar trabajando en conjunto y habiendo sacado tantas cosas desde Vida Silvestre. Para mí es un verdadero placer ser el director de esta área. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Esperamos que tengan un muy lindo cierre de año. Y nada, prontito en el 2022 nos vamos a estar encontrando nuevamente. Así que gracias y nada, nos estamos viendo. Hasta luego.